Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer dos textos, Apocalipsis 1 del 1 al 3 y Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y como no hay nada que pase por casualidad, fijaros el versículo que me ha tocado. Yo tengo el privilegio de decirlo. Luego os preguntaré cuál es el vuestro. Pero es que el Señor no da puntadas sin hilo, ¿eh? No da puntadas sin hilo. Fijaros el texto. He titulado la predicación de hoy Volver al primer amor. Y no es una predicación para vosotros, sino es una predicación para mí. Bueno, no, para todos. Sí. Yo necesitaba esta palabra del Señor y el Señor es siempre fiel, siempre fiel. Fijaros lo que el Señor me ha... Esto es pues una forma de confirmar pues lo que el Señor ha estado hablando a mi vida en estos tiempos, ¿vale? Dice Oseas 6:6, son palabras muy duras, pero fijaros el amor del Señor. Dice, no busco postureo ni religiosidad. Lo que quiero es que me ames de verdad y me conozcas. Amén. El Señor no quiere nuestra religiosidad, nuestros postureos, no quiere sacrificios, no quiere nada que nosotros, porque lo que le vayamos a dar es trapo de inmundicia. El Señor solamente quiere nuestro amor, nuestro amor. Y es lo que necesitamos, familia, el amor. El amor. Así que volviendo al primer amor, vamos a leer este texto y yo espero que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, o por lo menos algo nos llevemos de palabra del Señor. Dice Apocalipsis 1, del 1 al 3, es la introducción y quiero leerla más que nada porque hoy quiero acercaros esta carta de Jesús hacia su iglesia y quiero un poco arrojar luz, más que nada porque a veces esta Apocalipsis siempre la tenemos un poco de temor, no la comprendemos. Bueno, pues hoy me gustaría que salgamos con ganas de conocer más de Jesús en esta carta, ¿vale? Porque al final lo que vemos en Apocalipsis es que se muestra también el carácter de Jesús ahí, ¿vale? Bueno, Apocalipsis 1 del 1 al 3 y luego saltaremos a Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y escuchad, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y las obedecen. Aquí dice guardan, pero es obedecen. Y las obedecen las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que camina en medio de las 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas y que yo también aborrezco. Y aquí la última parte, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, como he dicho, Apocalipsis no es un escrito fácil, y de hecho, por el hecho en sí de que haya tanta escatología y tanto simbolismo, parece como que cuesta,
que cuesta entender las palabras de esta profecía, como dice aquí esta primera parte, la introducción. Y lo cierto es que no podemos tener miedo ni agobio ni por las palabras de la profecía que aquí se nos va a hablar. Más que nada porque ese no es el deseo de Jesús al hablarnos o al mostrarnos esta palabra de Apocalipsis. Así que, como dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenemos que tener miedo. De hecho, la Iglesia no está llamada a tener miedo, sino a ir de victoria en victoria, de conquista y de conquista. De hecho, si hay algo que yo estoy aprendiendo últimamente es cuando nos acercamos a este escrito de Apocalipsis, lo que vamos a encontrar es una esperanza renovada. Es más fuerzas para lo que viene, es más ímpetu para lo que está por venir. No agobio, no tristeza, no inquietud. Si vamos al texto con eso, vamos a descubrir que el Señor nos quiere renovar las fuerzas, que nos quiere dar una renovada esperanza para las cosas que están por venir. Así que no podemos mirar el futuro ni con depresión, ni con agobio, ni con angustia, sino todo lo contrario. Tenemos que mirar al futuro, lo que viene, como decía el Señor, puestos los ojos y esperanzados por todo lo que está por venir, porque al final estamos viendo al Señor en todo lo que pasa, ¿vale? Bueno, fijaros que Apocalipsis es una carta y es una carta especial y muy peculiar. A veces la hemos malinterpretado y pensamos que es una profecía que está catalogado en la parte de las profecías, pero no deja de ser una carta. Y sabéis, para los que habéis estudiado un poquito, sabéis que en el Nuevo Testamento hay pues 3 tipos de carta. Las cartas de Pablo, en este caso de Pedro o de Juan, que estaban escritas a ciudades determinadas. Es decir, Pablo a los romanos, Pablo a los corintios, Pablo a Éfeso, porque escribió a esta carta, ¿vale? A esta iglesia. Luego están las cartas universales, que no tienen un destinatario en concreto, pero que está dirigida a todos en general. Por ejemplo, Santiago, no hay un destinatario concreto, pero está dirigido a toda la grey de Dios. O incluso el apóstol Pedro, que habla en general, o la carta de Hebreos, son cartas que van dirigidas a todas en especial. Y luego encontramos las cartas pastorales. No os he dicho cuáles, más que nada porque seguramente que esto es algo que con el tiempo, si no sabéis, lo vais a conocer. Y las cartas pastorales que ya van dirigidas especial a una persona. Por ejemplo, Pablo escribía a Timoteo y le escribió 2 cartas, luego otra carta a Tito, otra carta a Filemón. Se consideran las cartas pastorales. Pero Apocalipsis es una carta que es de Jesús hacia su iglesia. Es de Jesús hacia su iglesia, es del corazón de Jesús hacia la iglesia de los últimos tiempos. Así que esta carta merece la pena tenerla en cuenta, estudiarla y aprender. Más que nada porque, fijaros, como hemos dicho antes, hay 2 constantes en Apocalipsis y una es que en este caso Jesús nos quiere advertir. Hay una constante advertencia, pero también hay una constante esperanza. ¿Por qué hay una constante advertencia? Porque está constantemente diciendo, ya vengo pronto, el tiempo se acerca y debéis de estar preparados. Si la advertencia está en Apocalipsis, es para que la iglesia no se agobie, ni se entristezca, sino es más bien para que estemos preparados, alertados y percibidos. Es decir, que tenemos que estar en guardia. Es decir, como el ejército que está en guardia para la guerra, o los bomberos que están preparados para cualquier alarma, o los médicos que están preparados para cualquier urgencia. La iglesia debe estar preparada. Por eso hay una constante de advertencia hacia la iglesia. Y esto me hizo pensar que, fijaros, cuando el Señor habló de los últimos tiempos, habló de las 10 vírgenes. ¿Os acordáis? Esas que eran 5 imprudentes
y 5 insensatas. Lo cierto es cuando vino el esposo, ¿cómo los halló a las 10? Estaban durmiendo. Todos. Estaban durmiendo todas. Es decir, que la constante, la evidencia de que la iglesia lo que apunta a maneras es que es una iglesia adormecida. Probablemente 5 estén esperando en el Espíritu y con sus vasijas llenas, pero también dormidas. Y yo creo que es una constante de la iglesia de hoy. Podemos llenar iglesias, estadios, pero seguimos estando adormecidos porque no estamos realmente cumpliendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, el propósito por el cual Jesús llamó a la iglesia. Y por eso la iglesia está adormecida. Estamos muy bien en nuestros cultos, en nuestros templos, en nuestras catedrales, porque ya las tenemos. Es decir, que ya estamos a gusto y no, la iglesia no está llamada a estar a gusto. La iglesia está llamada a estar alerta, a estar preparada, porque está claro que vienen tiempos difíciles, pero también esperanzados, porque no podemos estar en alerta y de alguna forma destruidos o pesimistas, no. Tenemos que estar en alerta y esperanzados de la conquista, de lo que el Señor viene a traer. Y de hecho, fijaros que el texto que hemos leído, que yo no me había fijado hasta hace poquito, hay una bienaventuranza. Fijaros que dice, bienaventurado el que lee y que el que escucha las palabras de esta profecía. Es decir, ¿bienaventurado qué es? ¿Bienaventurado qué es? Felices, dichosos, alegres, contentos, eso es. Bienaventurados. Es decir, se nos olvida esta parte. La iglesia no puede estar en alerta si está en modo agobio, o en modo tristeza, o en modo destruido. Tenemos que estar en modo esperanzados. Por eso esta carta es una constante, la advertencia y la esperanza. ¿Para qué? Para levantar, para levantarnos en el Señor, como dice aquí su palabra. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras y las guarda, es decir, obedece. Esto es una parte importante, no solamente escuchar, no solamente leer, sino también obedecer, ¿verdad? Bueno, advertencia y esperanzados, porque fijaros, al final, la palabra de Dios, esta palabra de Apocalipsis, lo que tiene, en vez de traer agobio, tristeza, lo que tiene que provocar en nosotros es todo lo contrario, porque la palabra de Dios es bálsamo al herido, ¿o no? Es reconstituyente al que está roto, es medicina a nuestros huesos, como dice en Proverbios. Y de hecho, ¿qué le dijeron los discípulos al Señor cuando les preguntó, ¿y vosotros qué vais a hacer? Dicen, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Por esto en Apocalipsis encontramos vida, palabras de vida que necesitamos. Por eso yo estaba pensando, digo, si es que yo llevo muchos años en el Evangelio y creo que leerme el Apocalipsis o estudiarlo, creo que no lo he hecho. Sí que lo he leído, pero tanto meterme y estudiarlo, y no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha pasado esto, que me cuesta meterme en Apocalipsis. Y creo que si la palabra de Dios es bálsamo a nuestras heridas, reconstituyente a nuestros huesos y medicina para nuestros huesos, creo que tenemos que ir a esta palabra de esperanza, a esta reconstituyente que nos fortalezca. Así que el Señor nos ayude, porque el enemigo está muy empeñado en que no vayamos a esta parte de la Escritura. De verdad, el enemigo está muy interesado en que su iglesia perezca por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque estas palabras lo que traen es advertencia y esperanza. Y con todo lo que está pasando necesitamos, hermanos, levantarnos con ánimo renovado. ¿Amén? No nos queda otra, ánimo renovado. Bueno, quiero comentar un poquito acerca de Éfeso, porque es la primera carta
a la que el Señor escribe, pero el Señor escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y la primera que escribe es a Éfeso. Si os fijáis, esto es Turquía, una parte de Turquía, y ahí es donde estaban las iglesias de Éfeso. Y para contaros un poquito de la historia de Éfeso, sabéis que el Evangelio llega a la ciudad de Éfeso en el segundo viaje misionero de Pablo. De hecho, hay un avivamiento donde empieza a convertirse muchísima gente. Tanto es así que dice en Hechos de los Apóstoles que la palabra prevalecía poderosamente. Es decir, cuando el Señor llegó a Éfeso, hubo un mover espiritual que los que eran hechiceros dejaron los libros, empezaron a quemar los libros. Los que eran adoradores de Diana empezaron a romper las estatuillas. Bueno, hubo un avivamiento, por así decirlo. Es decir, hubo un cambio en la sociedad, hubo un cambio poderoso, porque la palabra de Dios prevalecía. Y esto me hizo pensar cuando dijo Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán. Lo que prevalecerá es la palabra de Dios. Y esto tenemos que tenerlo claro. El que prevalece, el que reina por los siglos, es el Señor. Aunque el mundo diga que la gente es muy dura, aunque pensemos de que... No, lo que prevalece es la palabra de Dios. Ahora sí, esto tenemos que creerlo por fe. Si no lo creemos por fe, no vamos a hacer conquista. No vamos a conquistar la tierra que el Señor nos ha dado por heredad. Así que tenemos que estar en fe y entender que lo que prevalece no es las puertas del Hades. Lo que prevalece es la palabra, es la iglesia. Y nosotros, si el Señor es el que reina, el Señor ha prometido que nosotros reinaremos con Él. Con lo cual yo creo que estas es las armas poderosas que el Señor nos ha dado, la palabra que puede traer eso, bálsamo al herido, reconstituyente al roto y medicina para nuestros huesos. La palabra es la que prevalece. Por eso, hermanos, necesitamos, y desde aquí vamos a ser insistentes, no podemos vencer, no podemos ir a la batalla si no estamos preparados. No podemos presentar defensa ante el que requiera la razón de nuestra esperanza si nosotros no conocemos la palabra de Dios. No va a prevalecer porque no la conocemos. El Señor prometió que Él, cuando nos llamaran a tribunales o cuando alguien nos pregunta, el Señor dijo, no hablaréis vosotros, ¿quién hablaría? El Espíritu Santo. Pero ¿qué recordaría? No va a recordar el Corán, no va a recordar, libros de autoayuda. No. Lo que el Señor va a recordarnos en esos momentos es la palabra. Pero si no conocemos la palabra, no conocemos a Dios, es muy difícil que el Espíritu de Dios hable por nuestra boca, porque lo que vamos a hablar es palabra de Dios. Así que desde aquí vamos a insistir, la palabra de Dios. Si queremos que prevalezca la palabra de Dios, como dice un texto, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Es que no hay otro remedio, no hay otra fórmula, no hay otras armas. Es la palabra de Dios. Y si no hacemos caso a esto, estamos perdidos y vamos a seguir adormecidos, sin esperanza y llevados por la corriente de este mundo, que nos viene a decir que está todo negro oscuro. Y es verdad que está así, pero os puedo asegurar que en Cristo hay respuesta, que en Cristo hay esperanza y que Dios tiene la solución para todo esto. El Señor tiene la solución para todo esto. Bueno, aparte del avivamiento y que la palabra de Dios estaba ahí, prevalecía, dice que el ministerio de Pablo se continuó entre 2 y 3 años. No se sabe exactamente si fueron 2 o 3 años. O sea que aquí, en la iglesia de Éfeso, había tenido buenos pastores, porque luego, aparte de Pablo, estuvo pastoreando Priscila y Aquila, Apolos, Timoteo, Tito, y que se sepa también, por último, Juan, el apóstol. O sea, que es que tuvieron estos efesios, la iglesia de Éfeso, tuvo unos pastores de cala mundial. Ya nos gustaría en Asamblea Cristiana que hubiera habido pastores como Pablo, como Priscila y Aquila, como Timoteo, Tito, yo qué sé, de verdad.
Bueno, pues el Señor que levante ministerios, que levante personas de la talla de Pablo, de Priscila, de Aquila, porque estamos llamados a eso, a que el Señor levante estos ministerios. Así que nada, estamos orando para que el Señor siga enviando obreros a su mies. Bueno, y sabéis que desde que se funda la iglesia de Éfeso hasta que se escribe la carta, pueden haber pasado, ¿cuántos años? ¿Cuántos años han pasado? Puede haber pasado desde el segundo viaje misionero de Pablo hasta las cartas de Apocalipsis. ¿Cuántos pensáis que puede haber pasado? No se sabe con exactitud. De 30 a 40 años, porque no hay registro, pero ya era una iglesia consolidada, ¿no? Era una iglesia que tela marinera, madura y de testimonio. O sea que no es una iglesia cualquiera. La iglesia de Efesios ya tenía su solera, como decimos aquí. Ya tenía su solera, sus añitos, su madurez. O sea que cuidadito con esto. Y de hecho, fijaros que cuando empezamos cuando nos adentramos a la enseñanza de Apocalipsis y las palabras que Jesús dice a su iglesia, entendemos. Era una iglesia que había ya pasado por sus cositas, es decir, que no eran recién convertidos, era ya una iglesia que había pasado tiempo y se había esforzado y había predicado y lo había dado todo por el Señor. Así que no es una iglesia recién inaugurada, no. Era una iglesia que ya tenía su tiempo. Y fijaros las palabras que el Señor dice, y para mí creo que cuando el Señor dice yo conozco, para mí la palabra conocer, si habéis aprendido, habéis profundizado un poquito en las palabras de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, encontramos que la palabra conocer tiene un significado muy íntimo. De hecho, lo asemeja a las relaciones sexuales entre hombre y mujer en el matrimonio. Ese conocer tan profundo solamente puede darse eso en el matrimonio y Jesús, que es el que conoce los corazones. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, vimos constantemente que Jesús decía y conocía sus pensamientos y conocían lo que había, las intenciones de su corazón, porque el Señor es el único que realmente conoce con profundidad. Nosotros podemos juzgar a la ligera, pero el Señor, el único que conoce el corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón, es Jesús. Y nuestro juicio, hermanos, probablemente nunca sea como el de Jesús. Más que nada porque nosotros nunca vamos a llegar a la profundidad en la que conoce el Señor. Pero fijaros lo que dice el Señor, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Porque yo conozco. Y hermanos, últimamente, a veces, os cuento así, abro mi corazón, ¿vale? Últimamente me chirría enormemente cuando en las redes o gente critica a la iglesia. Y me da igual pentecostales, bautistas, me da igual ministerio, me da igual. Más que nada porque ¿quién somos nosotros para criticar a la iglesia de Cristo? ¿No hay temor de Dios? Y últimamente lo que se exhibe es lo peor, el pecado de fulanito, el pecado de menganito, pero esas personas han hecho cosas muy buenas, esas personas han dado todo para el Evangelio. Pues a mí me está últimamente chirriando todo esto, más que nada porque el que se mete con la niña de sus ojos, ¿con quién se mete? ¿Con quién se mete? Con Dios. Así que cuidado, hermanos, cuando hablemos a la ligera de la iglesia, porque no la vamos a conocer con profundidad, porque el único que conoce con profundidad la iglesia es Jesús. Nosotros podemos tener discernimiento, pero está claro que el único que puede decir esta iglesia es así o asá es Dios, es Jesús. Y de hecho, el Señor nos llamó a no juzgar para no ser juzgado, ¿verdad? Y fijaros, yo desde jovencita hubo un predicador en la iglesia en la que yo me convertí que dice, cuando tú señalas con un dedo, hay 3 que están apuntando hacia ti.
Es decir, cuando tú señalas la iglesia, tú señalas a una persona, hay 3 señalándote a ti. Sí, 3 aquí y 1 a ti. O sea que, cuidado, cuando se señala. Sí, sí, eso. Este es el juez. Este es el juez. Bueno, se me va el hilo. Gloria a Dios. Eso. Es decir, que cuidadito con el juicio, porque sabéis que el único que juzga, el que culpa, el que acusa, ¿quién es? No, bueno, en este caso es el diablo es el único que acusa. El acusador es el diablo. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos? De Dios. Y a veces en vez de estar haciendo la obra de Dios, cuando juzgamos así estamos haciendo la obra de ¿quién? Del diablo. Cuando el Señor llamó a los fariseos, las obras que hacéis son las de vuestro padre el diablo, es porque se estaban dedicando a esto. O sea que hay que tener mucho temor de eso, porque el único que conoce, y gloria a Dios, es el Señor. Conoce los corazones, conoce las iglesias. Y fijaros lo que dice aquí ya es tremendo. Fijaros, dice lo primero, eran magníficos trabajadores, activos en el Evangelio, predicadores, trabajando para el Señor a tiempo y fuera de tiempo. Yo conozco tus obras, tu trabajo, tu perseverancia, vamos. Ya nos gustaría a muchos de nosotros que el Señor nos dijera todo esto, porque realmente nos quedamos atrás. Pero ellos tenían un buen ejemplo, el ejemplo de Pablo. Pablo, ¿cómo fue en su trabajar para el Señor? Dándolo todo por el Señor, es que él dice, yo me he dado lo mío, me he dado entero. Ese texto que dice, me he dado por completo. Y creo que esto es el ejemplo que ellos habían recibido, porque Pablo había estado cerca de 2 o 3 años chupando de ese evangelio. O sea que lo que vemos de esta iglesia es un reflejo de la pastoral que tenían. Un hombre que lo entregó todo. Y de hecho, cuando vamos a la carta de Éfeso, fijaros lo que le dice, le está hablando a una iglesia joven. Dice, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, porque por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, pero hechura de Cristo sois. Hechura de Cristo sois. Y eso no se nos puede olvidar. Está claro que estamos aquí no por gracia, no por obras, para que nadie se pueda gloriar, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, de las cuales el Señor ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. No hay otra forma de vivir el Evangelio. Fuimos sellados con el espíritu de la promesa, esperanzados y en conquista. No podemos vivir de otra forma, sino como trabajó Pablo, y como trabajó esta iglesia, sin descanso, fervientes, dándolo todo por el Señor. Y esto es también el ejemplo que recibimos del Señor. Porque si vosotros leéis la vida de Jesús, el Señor no paró. No tenía dónde recostar su cabeza. Eso quiere decir que el Señor en su ministerio estaba para arriba y para abajo trabajando. Y él decía, yo trabajo y mi Padre trabaja hasta hoy, es decir, sin parar. O sea que el ejemplo lo tenemos de nuestro Señor, que él no paraba. De hecho, cuando él, lo primero que hizo, en esa sinagoga que abrió el rollo, dijo, para esto he venido, para dar buenas nuevas a los pobres, en este caso, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos y vista a los ciegos. Es decir, lo que estaba diciendo estaba un propósito de intención. Yo he venido para esto. Y hasta que no haga esto, no voy a parar. Y ese era el propósito de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la Iglesia en el que tenemos que trabajar, darlo todo y sin parar, con una entrega ferviente? Pues como Jesús, su ministerio. Estamos llamados a predicar y a que la palabra de Dios prevalezca por encima de todo. Estamos llamados a ser esos
aladiles, esos mensajeros de la palabra. Si no estamos haciendo eso, hermanos, yo creo que estamos perdiendo un poquito el tiempo. Porque ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es el propósito, tu intención de corazón? ¿Es tener una casa más grande? ¿O tener un piso, una casa? ¿O tener un trabajo mejor? Seguro que sí, ¿eh? ¿Cuál es el propósito de tu corazón? ¿Tener una familia, 2 hijos, 3? ¿Cuál es el propósito de tu corazón? Pues yo creo que es el tiempo, hermanos, de que alineemos los propósitos nuestros con los propósitos de Dios, porque entonces no vamos a poder estar cumpliendo los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que el Señor nos ayude, porque si nuestros planes no son los planes de Dios, mal vamos. Mala cosa es dar coces contra el aguijón. Vamos a ir de mal en peor. Fijaros, eran activos para el reino del Señor. Y la pregunta que quiero lanzar, ¿estáis siendo activos para el reino de los cielos? ¿Estáis predicando? ¿Estáis nutriéndoos de la palabra, orando, velando, ayunando, para poder ser más efectivos para la predicación? ¿O estamos adormecidos en nuestras cositas? Pues hay que pensarlo, hay que pensarlo. Y esto es para mí, también. Porque a veces perdemos mucho tiempo en cosas que no van a dar fruto y cosas que se van a quedar aquí, cosas temporales y no eternas. Y las cosas eternas son las que estamos llamados a hacer, porque esas cosas son las que van a ir al cielo. Sin embargo, las cosas terrenales, una casa, un coche, no. Las cosas eternas es que le prediques el Evangelio, que se convierta, y ese va a ir al cielo. Ese va a ir al cielo. Esas son las cosas eternas a las que tenemos que buscar. Así que el Señor nos ayude. Bueno, lo segundo es que, fijaros, esta iglesia desenmascaraban la falsedad. Esta iglesia lo que tenía era que tenía clara la doctrina de Jesús y no se dejaba seducir ni por la palabrería, ni por el postureo, ni por los nombres, no. Esta iglesia sabía perfectamente cuál era la sana doctrina y si alguien venía por mucho profeta o por muchas palabrerías o por muchas alturas o nombre, si no decían conforme a la palabra, lo rechazaban. Tenían claro quién es el que venía de parte del Señor. Porque Jesús dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ellos tenían muy claro quiénes eran estos malos que se introducían en la iglesia, porque eran falsos profetas, falsos que se introducían en la iglesia para dividirla, para causar daño, y sin embargo ellos lo desenmascaraban. Y otra vez volvemos a lo mismo, no podemos conocer la doctrina si nosotros no estudiamos la palabra, es que no hay otra, porque la palabra de Dios es luz y nos da discernimiento para decir está bien y está mal, discernimiento para entender que el que viene con paz o el que viene a traer discordia. Si hay alguien en tu alrededor o en tu vida o hay alguien que en vez de traerte paz, te trae discordia, te trae confusión, te trae temor, eso no viene de Dios. Y lo digo aquí con toda claridad. El que viene de parte de Dios es un agente de paz, para traer la paz. Es así, atraer la paz. Y probablemente hay veces que para hacer la paz tengamos que ponernos en orden. Y esas personas, hay veces que nosotros como mensajeros tenemos que de alguna forma ir con la palabra de doble filo para, en este caso, arrojar luz. Pero la palabra del Señor, como he dicho, siempre va a traer bálsamo, siempre va a traer sanidad, siempre va a ser reconstituyente. Pero aquellos que siembran discordia, que siembran negatividad, esto no viene de Dios. Son de otras obras que no son de Dios, ¿vale? Y en esta iglesia sabía perfectamente quiénes eran los que venían con ese postureo. De hecho, un poquito más adelante dice que ellos tenían calados a los nicolaitas.
Los nicolaitas no se sabe muy bien quiénes eran, pero sí eran unos seguidores de un tal Nicolás que un poco les seducía a hacer lo que bien les parecía. ¿Tú quieres comer a los ídolos? Pues come. ¿Tú quieres darle culto a Diana? Ve. ¿Tú quieres? Es decir, les estaba dando un evangelio light, les estaba de alguna forma haciendo una cama no tanto para que siguieran a Jesús, sino que le siguieran a Él. Y fijaros lo que dice aquí, dice, vosotros aborrecéis a los nicolaitas, que yo también aborrezco, más que nada porque lo que no se puede es seguir a nadie. A nosotros a quién seguimos, ¿a quién es? Al Señor, a Jesús. Ese es nuestro estandarte, es nuestra guía, es nuestro maestro. Nosotros somos los aprendices de Jesús, no somos nicolaitas ni seguidores de nadie. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, más que nada porque nuestro director, nuestro guía es el Señor y su palabra. Y esto lo tenemos que tener claro, no seguimos a personas, por muy importantes o interesantes, o por mucho que nos pasen la mano, porque lo que pretendía era seducir a las almas para conquistarlas para Él. Pues eso, hermano, es del diablo, eso es diabólico, porque aquí el único que tiene que tener el protagonismo es Dios, es Dios. Por eso esto lo aborrecían y lo tenían claro. Y por último, en esto me estoy extendiendo un poquito más que nada porque es importante, por último soportaban la oposición. Una iglesia que había sufrido oposición. Daros cuenta que Éfeso era la cuna de la idolatría. Y de hecho, cuando empezaron a convertirse, empezaron a tener oposición porque estaban desmontando el negocio que había. Cuando un cristiano se convierte y empieza a cambiar y empieza a hacer cosas diferentes, empieza a desmontar todo el negocio que hay. Porque ya estamos quitando los ídolos y dando nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro dinero, ¿para quién? Para Dios. Y ahorramos, seguro, y ahorramos, porque los ídolos cuestan bastante. De hecho, estos tenían un negocio montado aquí, pero por eso vamos a sufrir oposición. De hecho, siempre me acuerdo cuando me convertí, un testimonio de un pastor que tuve yo, que me llevó al Señor, es decir, mis primeros padres en el Evangelio. Él contaba del testimonio, él cuando llegó al Señor era drogadicto de esto de heroína, o sea, que droga fuerte. Sin embargo, se convierte, empieza a cambiar, empieza a entregar su vida por el Señor. Él no hizo falta ir a ningún centro, sino él se convierte, sale de todo eso y fijaros la oposición que tuvo en su casa. Su padre le echó de casa y le dijo, prefiero verte en la calle, drogadicto y muerto, a que estés en la iglesia. ¿Sí? Pero porque estamos desmontando a los ídolos. Estamos desmontando a los ídolos y vamos a tener oposición. Si no has sufrido por el Evangelio, es que a lo mejor quizás no ha habido el cambio en ti, pero te puedo asegurar que si tú has conocido al Señor y el Espíritu Santo está operando cambios, se van a levantar los idólatras que quieren que te vuelvas a los ídolos. Más que nada porque de alguna forma nosotros cuando nos convertimos estamos denunciando las vidas de aquellos que están en idolatría. Así que vamos, que sepamos que esta iglesia era fuerte. Bueno, vamos terminando. Fijaros que antes le dice, has hecho bien, pero ahora tengo contra ti, que has dejado el primer amor. ¿Y qué significa dejar el primer amor? ¿Alguien lo puede decir? Es que las primeras obras, perder la pasión. ¿Cómo, José? No hacer nada por el Señor. Habían perdido eso, la pasión. Se adormecieron. Dejar la ilusión por el Señor, es verdad. Dejar de estar sorprendidos y fascinados por el Señor. Nos enfriamos. Eso, hacer cosas para el Señor sin el Señor. Eso es. Perder la convicción. Perder las convicciones. Uf, Dios mío. Mauri. A mí se me pone la piel de gallina, más que nada porque esta iglesia que había dado todo, que había soportado, que había hecho tanto, lo que el Señor tenía en contra de ellos es que habían dejado el primer amor.
Y fijaros que yo he puesto ese texto porque el Señor advirtió, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habían estado en la batalla, habían sufrido por el Señor, lo habían dado todo. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Que se habían enfriado, porque por la multiplicación de la maldad, el amor se enfría. Y es curioso que cuando nosotros estamos dándolo todo, soportando la prueba, soportando el escarnio, al final pensamos de que no hay efecto en nosotros, pero sí, hermanos. La maldad sí que llega a nuestras vidas y sí que nos endurecemos, nos enfriamos y sí perdemos la ilusión. Es verdad. Dejamos de estar magnificados por las cosas del Señor y empezamos a ver las cosas pues como las quiere que veamos Satanás, con agobio, con desánimo, con falta de ilusión. Nos desenfocamos, sí. Por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y creemos, y de verdad, que cuando estamos a ese nivel de entrega, Satanás lo que quiere es que pierdas ese amor, ese primer amor. Que dejes de apuntar, porque el Señor amó hasta el final. El Señor en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amó hasta el final. De hecho, aún en la mesa del Señor, sabiendo que los iban a entregar, es decir, que lo iban a traicionar, el Señor los amó hasta el final. El Señor amó hasta el final. Y el amor no puede ser una cualidad que falte en nuestras vidas. Más que nada porque el fruto del Espíritu es amor. Amor. Y luego ya metemos los demás. Pero el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Todo eso es el amor. Así que la advertencia tengo contra ti. Yo no sé cómo estás tú, pero a mí hay veces que me afectan las cosas. Me afectan mucho las cosas. Y tengo que ir al Señor, Dios mío, limpia la amargura, limpia, porque no viene del Señor, eso viene del enemigo. Bueno, pues que esto sea nuestro toque. Y fijaros la tarea que el Señor le pone a esta iglesia. Recuerda las primeras obras. ¿Cómo empezaste? Y aquí la pregunta es, ¿cómo empezaste en el Evangelio? ¿Cómo empezaste en el Señor? ¿Alguien quiere dar un testimonio así brevemente? Por amor al tiempo no, pero os puedo asegurar de que creo que muchos de nosotros hemos perdido mucha pasión por el Señor. Porque si antes éramos capaces de estar todo el día en la iglesia, haciendo cosas, predicando a nuestra familia, no importaba si nos decían no o sí, no importaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora tenemos esa falta de pasión? ¿Por qué tenemos esa falta de fuerza? Porque hemos perdido el amor. Así que recuerda las primeras obras y sobre todo arrepiéntete. Arrepiéntete. Es decir, que no podemos cambiar si no hay una verdadera convicción de corazón de que lo estamos haciendo mal. La semana pasada decía Pedro que el arrepentimiento solamente puede venir de Dios. Y en este caso lo afirmo. Si no es Jesús el que nos habla para arrepentimiento y para cambiar, no vamos a cambiar. Vamos a seguir por inercia. Vamos a hacer lo que por inercia hacemos, pero eso no es las primeras obras. Eso no es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a hacer para darlo todo, para una entrega. Y no importa lo que nos digan, una entrega al Señor 100%. Así que la tarea, recuerda las primeras obras, arrepiéntete y sobre todo, fijaros lo que les dice. Por el contrario, yo vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Lo que les estaba diciendo es que si no cambian, si siguen así, lo que va a pasar es que al final, no es que Jesús venga, porque se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, lo que les estaba diciendo, yo voy a juzgar, yo voy a hacer juicio contra esa iglesia. Y de hecho, si vamos un poquito a la historia, esta es la iglesia de Éfeso actual. Esta es la iglesia de Éfeso. Es que no ha quedado piedra sobre piedra. Todo queda en ruinas. Y yo, de verdad, hermanos, no quiero esto para mi vida ni para esta iglesia.
Yo no lo quiero. ¿Hicieron caso al Señor? No lo sé. Pero sin embargo, Turquía está llena de ruinas de iglesias. Y si tú te vas a Roma, te encuentras basílicas en ruina o basílicas que están solamente para los turistas. Pero ahí no hay almas, no hay iglesia. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Almas tenemos que construir, porque al final la piedra perece. Así que, hermanos, yo no quiero acabar en ruinas. No quiero que esta iglesia acabe en ruinas. Vamos a hacer caso a la advertencia del Señor, porque, y esta es la última, la recompensa es sentarnos a la mesa del Señor. Sentarnos a la mesa del Señor. Fijaros que cuando Jesús estableció la mesa, dice, ¿cuánto he deseado tomar esta cena con vosotros? No la volveré a tomar hasta que venga mi reino. O sea que el Señor está esperando a tomar esta cena hasta que venga su reino. Y el privilegio que nos da es sentarnos a la mesa. Por eso nosotros celebramos la mesa del Señor, porque de alguna forma el Señor dice, hacer todo esto hasta que yo venga, porque estamos anunciando que Jesús viene. Porque cuando tomamos la mesa del Señor estamos anunciando que Jesús viene, que Jesús reina y que nosotros nos vamos con Él. Y que espero que no se quede nadie. Y si se queda alguien, pues ha tenido tiempo de arrepentirse. Eso es. Amén. Voy a pedir a Rebe y a Carlos que si pueden ayudar para la Santa Cena. Y Mauri, si puedes tú un poco